La mayoría de personas que quieren comprar una propiedad rural cometen este error. Y digo que cometen porque la mayoría no termina comprando, por lo general. Y les voy a contar cuál es. Es más común de lo que ustedes creen y es preguntar o no dejarse asesorar por el asesor comercial o por las personas que trabajan en las entidades locales. La mayoría, en el caso de, digamos, donde estamos nosotros, es un pueblo que se llama Nocaima, Cundinamarca, a hora y media, 2 horas de Bogotá, 67 kilómetros para ser exactos, y provienen los clientes en su mayoría de pueblos aledaños a Bogotá, La Sabana, Chía, Cajicá y personas de Bogotá, que en su mayoría tienen asesores excelentes citadinos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque si bien es cierto, las normas en Colombia aplican absolutamente para todo el mundo y los asesores y abogados que residen en las ciudades se las conocen muy bien y yo no soy quien para juzgar esas asesorías porque la mayoría da muy buenas asesorías. Solo que hay un tema muy importante y lo digo con experiencia de causa y es que muchas veces esa aplicación de las normas dentro de municipios varía un poco porque las entidades conocen las realidades de las tierras en Colombia. Estoy hablando de superintendencia de notariado y registro, estoy hablando de notarías, estoy hablando de alcaldías. Si bien es cierto, las normas son para toda Colombia, también es cierto que esas normas en su mayoría han sido expedidas por personas que nunca han pisado un terreno rural y nunca han conocido la realidad de la tierra rural en Colombia. Y sé que esto puede abrir un punto de debate interesante porque muchos abogados saldrán a decir, no, pero es que la ley es aplicable a todos. Sí, pero la realidad es que en Colombia la propiedad rural, uno, es muy informal en su mayoría. No todos tienen los papeles completamente en regla. Dos, hay situaciones como las actualizaciones catastrales que al ser aplicadas por lo general empresas bogotanas y empresas de capitales y empresas grandes, esas actualizaciones catastrales en el terreno rural quedan mal porque aquí no pueden elevar un dron y marcar los límites tan fácil como lo pueden hacer en una ciudad. Los límites son de caminarlos, de verificarlos. Yo mismo he verificado eso con evaluadores que vienen de Bogotá y que simplemente levantan un dron y nunca recorren una propiedad, pero no se dan cuenta que dentro de ese terreno hay agrietamiento porque están obviamente los árboles, hay linderos que no corresponden, hay coordenadas que están, digamos, corridas en cierto sentido, digamos, físicas, y no se dan cuenta mucho de eso porque simplemente le llevan un dron. En mi caso, por ejemplo, yo recorro absolutamente toda la propiedad a pie, verificando. Me he demorado 2, 3 horas, 4 horas en una sola propiedad porque ese es el trabajo a conciencia de entender que no simplemente es elevar un dron y mirar los límites supuestamente que se ven, que muchas veces no son claros, y ya. Entonces, y así mismo es como ustedes deberían comprar una propiedad recorriendo absolutamente toda la propiedad. Es una de las cosas más claves cuando hablamos de propiedades rurales. No simplemente verla de los alticos, si allá queda el lindero, allá queda el lindero, no sabemos qué hay en ese lindero, si hay agrietamiento, si hay erosión, si hay remoción de tierra, muchísimas cosas que tienen que tener en cuenta cuando están mirando una propiedad rural, que lo ideal es recorrerla. Pero más que recorrer la propiedad, también es importante recorrer las entidades que están bajo jurisdicción de esa propiedad, es decir, alcaldías, notarías, superintendencia de notariado y registro, y verificar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que permite y no se permite la norma. Lo digo porque hace poco prácticamente está tambaleando un negocio sencillamente porque la persona que está asesorando
no es consciente de la flexibilidad que tienen algunas entidades para hacer ciertos documentos. Entonces, eso es importante y se los quiero dejar aquí recomendado. Vayan a las entidades que tienen bajo jurisdicción esa propiedad y verifiquen qué se puede y qué no se puede hacer. Verifiquen qué tan lapsas son las normas de X o Y instancia para hacer o no hacer. Entonces, nada, ese es el video del día de hoy. Espero que les sirva en su decisión de compra de propiedad rural sobre todo. Y si están interesados en alguna propiedad, pues verifiquen el link de mi perfil, ahí tenemos varias propiedades en venta. Si no encuentra lo que busca, por favor, escríbame y dígame, estoy buscando esto, esto, esto y esto, y con todo gusto le colaboramos. Así como también ustedes pueden pedirme los requerimientos de avalúo. Somos evaluadores a nivel nacional que divinamente podemos ir a hacerlos, a no ser que sean corporativos, ya eso es otra cosa. Pero si es avalúo comercial de inmuebles, podemos hacerlo en todo el país. Un abrazo gigante para todos, feliz día y feliz Navidad.